¿Por qué, si has hecho casi todo lo correcto, todavía no estás en paz? Pregúntatelo, tómate el tiempo y pregúntate. ¿Por qué, si ya he hecho todo lo que se supone que tenía que hacer, por qué aún así todavía no me siento en paz? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre? Porque posiblemente te sientas identificado con esto. Has leído, has invertido en ti, has ido a terapia, has hecho cursos, has hecho podcasts, entrenas, produces, tienes disciplina y aún así, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que has invertido en ti, aún así hay ese ruido de fondo que no desaparece. Todavía sigues sintiendo esa sensación de que falta algo. Todavía ves cómo continuamente se repiten esos patrones en tu día a día. En todos los espacios, ¿no? En los clientes que atraes, en tus relaciones de pareja, el tipo de situaciones, experiencias y eventos que aparecen en tu vida. Lo que vamos a ver el día de hoy, lo que te quiero compartir, es explicarte exactamente qué es ese algo. ¿Qué es ese algo que te falta? El por qué está ahí. Y qué es lo que necesitas hacer en profundidad para que ese algo desaparezca de una vez por todas. La gran pregunta es, ¿realmente quieres que ese algo desaparezca? ¿O te sigues disfrutando de esa sensación de sentirte incompleto? No, yo creo que todos los que estamos aquí queremos realmente hacer que todo esto desaparezca de una vez por todas. Porque esa incomodidad, esa presión en el pecho, esa carga sobre los hombros, esa angustia continua, ya cansa, ¿no? Así que si estás harto, al igual que estaba yo hace unos años, de seguir cargando con la misma mierda, quiero que lo reafirmes aquí y ahora. O sea, escribe en comentarios, ya estoy harto. Escríbelo, ¿sabes? Para reafirmar que aquí se acaba esta tontería. Por lo que escribe y reafirma, ya estoy harto de ese ruido, ya estoy harto de esa sensación de que falta algo, ya estoy harto de esa presión continua, de ese ruido, de esa sensación. Todavía soy escaso. Así que posiblemente este hombre, el hombre del que yo hablo, se vea reconocido con esto. Vamos a ver si esto te suena. En las relaciones, cómo te relacionas tú con tu pareja, continuamente lo que haces es sabotearte. Te saboteas tú y saboteas la relación. O bien te cierras, o bien controlas, o pierdes tu centro intentando sostener algo que no sabes cómo sostener. Quieres conexión real, pero no sabes cómo estar presente sin perder el control. En tu interior te validas por lo que haces. Evitas sentir profundamente. Acumulas conocimiento, pero no integras todos esos conocimientos, toda esa lógica, todo ese razonamiento. No lo llevas al campo, no lo llevas a esa práctica. Ha construido esa identidad del hombre trabajador, pero que en realidad es un personaje. Y el mayor miedo de este hombre del que yo hablo no es el fallar. Lo que verdaderamente teme es el descubrir que todo lo que ha construido internamente no es real. Teme que si se lo quita, si se quita ese personaje que se ha construido, esa máscara que lleva puesta, esa coraza que se ha creado para protegerse del mundo, siente que si se la quita, no le queda nada. Lo que verdaderamente teme es el darse el permiso de sentir de verdad, de quitarte esa coraza. Así que desde ahí, yo durante años creí que el problema estaba afuera. Continuamente buscaba en esas circunstancias, buscaba la herramienta que me faltaba, hasta que entendí algo que hizo que cambiase la situación en la que yo me encontraba por completo. Y ese algo tiene que ver con el cómo funciona tu mente. Y posiblemente esto nunca nadie antes te lo haya explicado.
Y por eso estás poniendo toda tu energía, toda tu acción, todo tu movimiento en el lugar equivocado. Te han enseñado que la mentalidad, el desarrollo personal, es lo más importante. Suena bien, suena bonito, pero está incompleto. El desarrollo personal, la mentalidad, sí, es importante, pero no hace que tu realidad cambie por completo. Y esto ocurre en muchos de los hombres que yo trabajo, ¿no? Y es que el problema está disfrazado como la solución. La mentalidad que nos venden, el desarrollo personal, el desarrollar más ese personaje sin ir a la raíz, sin ir a las causas reales, lo que está haciendo es irse a los síntomas, es irse a los efectos. Son esas curas paliativas que lo que te hacen es que te reducen la incomodidad en la que te encuentras. Por lo tanto, no transforman, lo que hacen es que refinan aún más el personaje. Crean esa versión más sofisticada de alguien que sigue desconectado. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que ahora es una versión mucho más sofisticada. Ahora es un hombre que sabe decidir, que sabe cómo actuar, que sabe cómo gestionar lo que siente, pero que en el fondo la realidad es esta. Es un hombre que sigue huyendo exactamente de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que ahora de la forma en la que huye es mucho más bonita, mucho más espiritual, mucho más sofisticada, mucho más... Vale. Pero el problema de raíz sigue siendo el mismo. El tener más conocimientos, y esto es súper importante que desde ya lo integres y lo apliques, por favor, es el entender que más conocimientos no te va a acercar a la verdad. Y esto, cuando conoces a personas que tienen grande sabiduría, y de hecho muchos de los libros de historias hablan, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles decía esto. Creo que era Aristóteles o Sócrates, ya confundo el filósofo que lo decía, pero él decía, yo solo sé que no sé nada. Y ese yo solo sé que yo sé nada es la consecuencia de verdaderamente ser sabio. Porque cuanto más conoces, cuanto más crees saber, cuanto más sabio eres, es cuanto más te das cuenta de que más ignorante eres. Por lo que el pensar que más conocimientos te va a acercar a la verdad, lo que ocurre muchas veces es que más que acercarte, te aleja. Porque te da esa ilusión de avance mientras sigues sin tocar lo esencial. Continuamente piensas que a través del hacer cosas estás avanzando, pero lo que estás haciendo realmente es distraerte. Sientes que eres productivo, pero de productivo nada porque no produces ningún resultado. Sino lo que haces, eres una persona entretenida, eres una persona ocupada, eres una persona distraída. Pero productiva viene de ese producir. Y el producir no es producir esos cambios superfluos que pensamos que realmente están haciendo que todo sea diferente. No. Porque si se sigue repitiendo la misma historia, es que el cambio no se ha producido. Porque hay una frase que yo siempre le digo a todo el mundo, que me viene con ese orgullo, esa vanidad de, mira, no, yo te lo tengo todo controlado, yo he cambiado muchísimo, yo ya soy X. Pero tú ves sus patrones, tú ves más en profundidad todo lo que hace, cómo es su día a día, cómo interpreta el mundo, cuál es su visión de la realidad, y te das cuenta de que todo lo que dice es puro engaño, es una falacia, es una ilusión, es lo que a él le gustaría que fuese, pero la realidad muestra otra cosa completamente diferente. Por lo que no es cuestión de qué crees que eres, es cuestión de ver qué resultados estás teniendo y por consecuencia darte cuenta de si eres o no eres realmente. Porque ahí es donde está la raíz, en los resultados que estás teniendo. Y esto es precisamente lo que te voy a contar ahora, lo que desmonta por completo toda esta ilusión. Y es que mientras intentes utilizar la mente para arreglarte, vas a seguir viviendo en la misma ilusión. Porque la mente es quien generó esa percepción distorsionada de la realidad. No puedes curar la enfermedad con lo mismo que lo generó. Por lo tanto, no puedes cambiar
esa ilusión en la que te encuentras, que la ha producido la mente, con lo mismo que la ha producido, que es la propia mente. La mente es quien interpreta mal la realidad, la que genera la percepción de yo no soy suficiente, la que construye tu personaje. Intentar salir de ahí pensando más es como intentar apagar el fuego con gasolina. ¿Qué ocurre cuando en vez de echar lo que realmente apaga el fuego le echas gasolina? Pues bueno, pues que arde todavía más, ¿no? Y ahí está, ¿no? Cuanto más desarrollas ese personaje que te has creado, más gasolina le echas al fuego, por lo tanto es más complicado apagarlo. Para que entiendas esto, quiero compartirte esta analogía que siento que trae mucha claridad. Imagínate que la realidad en la que vives, ¿vale? Es un molde en blanco. Es un molde completamente neutro. El mundo es un molde completamente neutro, transparente, sin información propia. Y ese molde, eres tú el que se enfrenta al mundo cada día. Y lo que hace tu mente es llenarlo de esa información falsa continuamente, con interpretaciones, con significados, con historias sobre quién soy y lo que mereces. El problema es que la mayoría de información con la que intentas llenar ese molde en blanco es una información falsa. ¿Qué ocurre? Que esa información es falsa, pero para tu mente es muy real. Para la persona que lo está utilizando, para esa persona tiene mucho sentido. Porque la mente no puede experimentar nada que no tenga sentido para ella. Solo experimenta aquello que encaja con la imagen que ya tiene de sí misma. Y esta es la frase que tienes que apuntar y esta es la frase que te tienes que llevar el día de hoy. No ves el mundo como es, ves el mundo como tú eres. Y esta es precisamente la clave. La vida no te da lo que tú quieres. La vida te da lo que crees que eres. Voy a repetir una vez más esta frase porque siento que tiene que calar bien profundo. La vida no te da lo que quieres, te da lo que crees que eres. La moraleja de esta analogía es que el problema nunca estuvo fuera. Estuvo siempre en la percepción que tienes de ti mismo, en ese autoconcepto, en esa imagen que tienes sobre ti, en ese quién crees que eres. Porque ahí es donde se encuentra el problema de raíz. Esa raíz, ese problema que te está generando la visión que tienes acerca de cómo es el mundo, es la imagen que tienes de ti mismo. Y aquí esta imagen se sostiene sobre estos dos pilares, que son dos energías que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y es lo que hemos hablado al inicio, ¿no? La energía masculina y la energía femenina. ¿Qué ocurre? Que tendemos a asociar las energías con el género. Yo, por ser hombre, tengo que tener mucha energía masculina y muy poca energía femenina. Yo, al ser mujer, tengo que tener mucha energía femenina, muy poca energía masculina. Pero no nos damos cuenta de que ambas energías coexisten y habitan dentro de nosotros. Y para que entendamos esto, te voy a compartir la siguiente imagen, que te va a ayudar a dar mucha más claridad sobre lo que es esa integración del masculino, del self y del femenino. No por el hecho de haber nacido hombre vas a tener más energía masculina o menos energía femenina, ni por el hecho de haber nacido mujer vas a tener más energía femenina y menos energía masculina. Sí que es cierto de que la integración de tu punto de partida, siendo hombre, tendrá que ser la energía femenina. Y la de la mujer, la integración
en su punto de partida será de la energía masculina. Pero ¿qué ocurre? En base a las experiencias que viviste desde que tú eras pequeño, de cómo fue precisamente esos modelos de madre y de padre que tuviste, que fueron esos arqueotipos de masculino y femenino, tú creaste una personalidad y una sombra. Tú creaste precisamente ese equilibrio entre ambas energías. Pero aquí lo más importante que hay que entender no es en qué energía estás polarizado, no es qué tipo de máscara tienes que ponerte para parecer más masculino o más femenino, porque eso es algo que pasa muchísimo a día de hoy con todos los gurús que se ven en redes sociales, de cómo ser más hombre, cómo ser más masculino. Y lo que te venden es el únicamente polarizarte en el arquetipo masculino y por contra rechazar todo lo que es el arquetipo femenino. ¿Qué ocurre cuando te polarizas y rechazas el otro? ¿Qué ocurre cuando te polarizas? Que nunca te vas a sentir completo. Siempre vas a sentir que algo te falta. Aquí, no sé si veis la imagen en la bolita de la izquierda, la energía masculina equilibrada en armonía con lo femenino, para que te hagas una idea, que es ese hombre que tiene más tendencia hacia lo masculino, pero hay parte de sí que tiene que integrar acerca de lo femenino. ¿Qué quiere decir? Que tiene facilidad para actuar, para tener esa estructura, esa dirección, ese enfoque, esa organización, pero asimismo le cuesta recibir, le cuesta sostener, le cuesta conectar con su pareja, le cuesta escuchar, le cuesta comprender, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando esa energía masculina se polariza en el extremo del masculino? Que ahí aparece ese masculino desequilibrado. Ahí es donde aparece ese hombre que es dominante, rígido, controlador, esa masculinidad tóxica. En el circulito de la derecha tenemos esa energía femenina equilibrada, ¿vale? Que son esos hombres que tienen mucha facilidad para conectar, que tienen esa facilidad para escuchar a sus parejas, para cuidar, para crear ese espacio acogedor, pero les falta esa energía masculina, por lo que les falta ese liderazgo. Continuamente le pregunta a sus parejas qué es lo que quieres, amor. Continuamente van detrás de sus parejas. Continuamente buscan agradar a los demás. ¿Vale? Ambas, tanto la energía masculina como la energía femenina, no son ni mejor ni peor. Fue lo que tú aprendiste en ese estado de supervivencia en tu niñez, de qué es lo que se requería para ser aceptado en ese sistema, en ese entorno. Lo que nos sirve esto, el saber en qué lugar nos encontramos, nos ayuda a tener claridad del punto en el que nos encontramos para desde ahí comenzar a integrar la energía opuesta. Porque el verdadero trabajo no está en cómo ser más femenino o en cómo ser más masculino. El trabajo está en conectar con ese self, que es la integración de los opuestos. Es el convertirte en un hombre completo. Es el dejar de buscar interpretar un personaje y verdaderamente integrar y conectar desde tu centro ese equilibrio de ambas energías. No darte cuenta de que a lo mejor eres un 70-30, 70% masculino, 30% femenino. No. 50-50 tampoco. Es el darte cuenta y reconocer que eres un 100% de ambas energías. Y desde ahí, cuando tienes integradas ambas energías, ahí es cuando esa energía masculina, que es el saber que eres alguien de valor, que tienes algo bueno para ofrecer al mundo, que mereces ocupar espacio, esto hace que tengas esa capacidad de darte a conocer, de darte a los demás, de mostrarte hacia el mundo, hacia afuera, hacia el exterior. Esa es la energía masculina. Y asimismo es la integración con esa energía femenina.
que es el reconocer que eres digno de dar y recibir amor y estar a salvo en ello. Eres digno de ser amado sin tener que ganártelo. ¿Qué ocurre cuando está rota? Buscas amor desde el miedo al rechazo. ¿Qué ocurre cuando la energía masculina está rota? Buscas validación constante a través de lo que logras. Por lo que la verdadera clave, el verdadero trabajo, lo que genera esa transformación en tu realidad, es el momento en el que te das cuenta en el lugar en el que estás y la energía que tienes que integrar. Esta metáfora ayuda mucho a darte cuenta de esto que te estoy compartiendo. Imagínate una naranja, ¿vale? Una naranja que está entera. Eso sería el self. Eso sería este puntito de aquí del medio, ¿vale? Este sería nuestra naranja. Imagínate esa naranja, ¿vale? Ahora la cortamos por la mitad y una mitad es lo masculino. Aquí tenemos una mitad de la naranja, la otra mitad es lo femenino, la otra mitad de la naranja. Separadas. Cuando se separan, ninguna de ellas es una naranja. Son fragmentos que buscan su opuesto para sentirse completos. Y ahí está el error. Y quiero que prestes mucha atención a esta metáfora porque esto te va a ayudar a entender mucho el tipo de relación de pareja que tienes en tu vida. Estoy seguro de que habrás escuchado lo de hay que buscar tu media naranja, ¿no? Al menos aquí en España esto se dice mucho. No tienes que encontrar tu media naranja. Aquí tienes a la media naranja. Tu media naranja es tu yo completo, que se partió en dos. Esos dos fragmentos buscan su opuesto, buscan en el mundo el cómo completarse y cómo volver a generar esa naranja completa. Pero ahí está el principal error. Buscamos esa mitad que nos falta en la otra persona. Y este es el error, porque el objetivo no es encontrar una mitad externa que te complete. El objetivo, y apúntate esto, es volver a ser la naranja. Apunta, volver a ser la naranja. Es el volver a ser completo, hermano. Y no es porque no necesites a nadie, sino porque desde la plenitud puedes amar de verdad sin necesitar, sin apego. Y eso es lo que verdaderamente hace que puedas amar libremente. No ese amor que realmente no es amor, sino miedo. Aquí es donde te das cuenta de que la verdadera integración no es equilibrar dos fuerzas externas. No es buscar a alguien que te complete. Es reconocer que ambas ya viven en ti. Y lo más importante es dejar de rechazar la que crees que no puedes sostener. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te digo la de rechazar la que crees que no puedes sostener? Porque esto es lo que te ocurre en tus relaciones. Lo que ocurre en tus relaciones, lo que te pasa con tu pareja o con tus exparejas, con el tipo de personas que atraes en tu vida, no es consecuencia de cómo es la otra persona. Continuamente estamos culpando y responsabilizando allá afuera. Es la consecuencia de qué energía proyectas tú. Es la consecuencia de qué partes de ti estás rechazando. Y escucha esto, porque la pareja que tú atraes a tu vida, la atraes desde esa necesidad de pensar que ella va a traer a tu vida aquello que no puedes sostener por ti mismo. Y esto lo decía Carl Jung, un gran maestro, y decía que todo lo que te molesta en tu pareja es aquello que reprimiste en ti. Aquello por lo que un día te enamoraste será aquello por lo que la acabas dejando. Por lo que
Si no haces este trabajo, si no buscas esa integración a través de la persona que tienes delante, lo que pasará es que acabes dejando con esa persona. Porque buscas en ella todo lo que no podías darte tú. Porque lo que te atrajo de ella es todo aquello que te complementaba a ti. No buscamos a la persona que es igual que nosotros. La persona que es exactamente como nosotros no nos atrae. ¿Cómo es el tipo de pareja que tú atraes? Es donde te das cuenta de que siempre son esos polos opuestos, ¿no? Los polos opuestos se atraen. Porque a través de lo que ella es distinto a ti, es lo que tú buscas en ella para que te complete. Así que entendiendo esto, es darte cuenta de que el cambio no es por ella, es por ti. Tú no tienes que cambiar por tu pareja. Deja de pensar esto. Continuamente me llegan hombres diciendo, quiero cambiar por mi pareja. Y desde fuera, ¿qué aparece? Oh, qué bonito, qué bien, hermano, qué gran corazón, quieres cambiar por ella. Ese tipo de persona es el que luego no acaba cambiando. Ese tipo de persona luego es el que no acaba cambiando. Porque la motivación no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando te amas tú, cuando eliges cambiar por ti. Y ahí es cuando un hombre realmente se integra, cuando un hombre realmente está dispuesto a generar ese cambio en él y no cambia por miedo a que la otra persona se vaya, por esa dependencia emocional que tiene hacia la otra persona, por miedo a quedarse solo, por miedo a que la abandone, porque eso lo que hace es buscar un efecto externo, un cambio externo para poder él sentirse pleno. Estás continuamente haciendo que tu vida sea distinta, no por ti, sino precisamente para que los demás no se vayan de tu lado. Por lo que la energía desde donde lo estás haciendo es una energía muy bajita. Estás actuando desde el miedo, estás actuando desde la culpa, estás actuando desde ese lugar que realmente no tiene energía suficiente para generar la transformación en tu vida. Hasta que no surja ese cambio desde el amor hacia ti y hacia el mundo que te rodea, porque el mundo es una proyección de lo que tú sostienes, como lo que hemos visto ahora, acerca de ese mundo neutral del cual soy yo el que le da significado. Hasta que yo no me haga responsable y quiera cambiar por mí, el mundo no va a ser distinto. Y ahora bien, cuando ese hombre integra ambas polaridades, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir una de dos cosas. O su pareja se transforma y el vínculo ahí se profundiza de una manera que antes era imposible, o la relación termina. Y la relación termina porque ya no hay el mismo desequilibrio que la sostenía. Cuando un hombre se completa, si la otra persona no se completa a sí misma, lo que va a hacer es darse cuenta de que ya no hay lo que antes estaba buscando, que era reafirmar ese drama, esa víctima, esa pequeñez, ese poco yo a través de la otra persona. Pero aquí lo que hay que entender es que ninguna de las dos es mala. Ambas son el resultado de que tú hayas elegido ser real. Tanto si esa persona se transforma como si se queda, o sea, como si se transforma, como si se va de tu vida. Ambas de las dos serán perfectas. ¿Por qué? Porque tu visión del mundo, el cómo te relacionas con el mundo habrá cambiado y será completamente diferente. Por lo tanto, tu experiencia, todo lo que vives, todo lo que experimentas, será ahora completamente distinto. Ya no lo percibirás como una pérdida,
sino lo percibirás precisamente como que esa persona ya te mostró, ya te enseñó, ya te acompañó en todo lo que tenía que acompañarte. Todo esto que te he estado contando, todo esto que hemos visto hasta ahora, yo no te lo comparto desde pues, Wikipedia o desde los libros o desde teoría. Yo todo esto que te estoy compartiendo, hermano, es precisamente un reflejo de toda mi historia. Yo fui ese hombre del cual hablaba al principio. Y desde ahí quiero compartirte un poco mi historia para que veas más en profundidad de dónde vengo y de dónde viene absolutamente todo lo que te comparto. Porque a través de esta historia posiblemente te des cuenta de que tú y yo no somos tan distintos. Y la historia comienza pues con este punto de partida, ¿no? En el que por fuera pues parecía seguro, el típico tío que llamaba la atención, fuerte, iba todos los días al gimnasio, que tenía todo bajo control, pero la realidad era completamente distinta. Detrás de esa máscara que de puertas para afuera era un tío súper seguro, decidido y que lideraba siempre, por dentro vivía con miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que conociesen de verdad quién estaba detrás de esa máscara. Miedo al rechazo, miedo a estar solo. Y lo que hice para protegerme, pues bueno, fue lo que ya habéis visto, construir ese personaje. Ese personaje que no pudiera ser rechazado. Ese personaje que a través de infundir miedo a los demás es como él se sentía seguro. Me volví fuerte, rebelde, el que tenía siempre el control, las mujeres, el cuerpo, el estatus, dinero, fiesta. Todo giraba en torno a demostrar que valía, que estaba a la altura, que era merecedor. Continuamente buscaba el llamar la atención de los demás. No sé si os suena algo de esto, ¿no? El querer ser más hombre a través de tener más control, más mujeres, mejor cuerpo, más estatus, dinero, fiestas. Pero la realidad era completamente otra. Y la realidad es que yo no sabía estar conmigo mismo. No era capaz de sostener lo que sentía. Y por eso continuamente estaba huyendo. Continuamente estaba distrayéndome a través de ir al gimnasio todos los días, a través de la alimentación, a través de continuamente salir de fiesta, de cada noche con una mujer distinta. Continuamente buscaba el cómo no estar a solas conmigo mismo. Siempre tenía que estar haciendo cosas para llenar esa mente que en el momento en el que yo paraba parecía hacer ruido, por lo que siempre tenía que estar distrayéndome, no podía parar. Así que ese personaje no era yo, era esa armadura que usaba para no tener que serlo. Y ocurre cuando me di cuenta de que cuando esto ya no funcionaba, yo cambié de estrategia, ¿no? Porque te vas dando cuenta que vas madurando, vas refinando ese personaje, y ahí es donde pues uno se vuelve más disciplinado, más espiritual, más consciente. Ahí es donde pasas de salir todos los días de fiesta o de los porros o de las litronas y de hacer el capullo en el parque, pues empiezas a decir, ok, esto ya no resuena conmigo, ahora que comienzo con el coaching, el desarrollo personal, venga, voy a volverme más disciplinado, voy a volverme más espiritual, voy a comenzar con libros, hábitos, respiración, desarrollo personal. Pero ¿qué ocurre? Que por más que le metes, por más que añades cosas, tú sigues siendo el mismo. Una forma mucho más sofisticada, ¿no? De no sentirte. Y ahí está, ¿no? El personaje sigue siendo el mismo, pero ahora es más elevado, más aceptado, más amoroso, ¿no? Más agradecido, más todo lo que tú quieras. Pero estaba exactamente igual de desconectado. El problema no era lo que hacía, sino
desde dónde lo estaba haciendo. Continuamente seguía evitando esa incomodidad. Continuamente necesitaba esa validación huyendo de mí mismo. Solo que ahora, pues, bajo el nombre de crecimiento personal. Y el punto que realmente hizo que todo esto cambiase fue cuando, después de haber estado viajando por todo el mundo buscando respuestas en la otra parte del mundo, yo me fui a vivir a Australia, estuve por allí durante 2 años. Y cuando volví a España intentando recuperar la relación que había dejado aquí antes de irme, pensando que iba a encontrar lo que me faltaba, que eso iba a darme la paz, el volver a, a sentir lo que sentía con esta persona, me di cuenta de algo que me rompió todavía aún más por dentro. Nada de lo que buscaba fuera era real. Ni esa relación, ni esa versión de mí, ni esa vida. Y lo más duro de todo esto es que me vi a mí mismo indeciso, perdido, inseguro, pidiendo amor y sin saber sostenerlo. Y esto lo fue lo más jodido de todo. Ahí fue cuando entendí que el mundo no era el que estaba mal, sino era yo el que estaba perdido. Pero muchas veces ese momento de quiebre, ese momento en el que sientes que todo en donde tú habías depositado tu seguridad se cae y se derrumba por completo, es el momento en el que la vida te ofrece esa oportunidad. Justo en ese momento de caos es donde la vida llama a tu puerta diciendo, bueno, ¿qué? ¿Qué quieres hacer, Iván? ¿Quieres seguir interpretando un personaje o quieres ser honesto contigo mismo y comenzar a darte cuenta de que nunca el problema estuvo allá afuera, sino que el problema siempre estuvo contigo? Dándote cuenta de que por más que te fuiste a vivir a Australia, que recorriste todo el mundo, que viajaste por 1000 ciudades y países, ese problema siempre estaba allá donde tú vivas. Así que ahí fue cuando entendí algo incómodo. Es que me di cuenta de que yo no sabía quién era sin un personaje. Y a medida que iba avanzando y a medida que iba invirtiendo, ¿no? Y esto también fue una auténtica locura. Porque cuando comencé a despertar, ¿no? Y comencé a dedicarme a las redes sociales y a ser coach y a ser mentor y todo este mundo, ¿no? Que no deja de ser otro juego más, ¿no? De interpretar personajes. Claro, el personaje que yo me creé, ¿qué personaje era? Pues el personaje de mentor. El personaje de que nunca falla, el personaje de que tiene que ser perfecto, el personaje de que tiene que inspirar a los demás, el personaje de otro personaje todavía más sofisticado. Y ahí estaba, ¿no? Esa verdad incómoda de darme cuenta de decir que yo no sé quién era sin un personaje. Y el momento en el que me di cuenta de esto fue una angustia tremenda. O sea, recuerdo ese día, y no fue un día, sino fue una semana en la que experimenté muchas de las cosas que durante tanto tiempo estaba huyendo, ¿no? El no ser suficiente, el no ser suficientemente bueno, el tener dudas, el saber si realmente esto era para mí, el darme cuenta de que siempre había estado fingiendo ser alguien que no era, interpretando, ¿no? Ser personajes cada vez más sofisticados, imitando a mis mentores, imitando a las personas con las que yo me formaba, pero sin tener ese criterio propio de integración. Ahí fue en el momento en el que cuando yo conecté con esto, conecté con una apatía, con un... Es que no entiendo nada. No importa nada, una mierda. Es que yo ya no sé qué hacer. Es que todo es una mierda, ¿no? Pero ahí la clave, el momento en el que aparece, es el sostenerse. Porque hay que, después de todo esto, no entendí algo todavía aún más profundo. Todo lo que hacía, tanto el caos como la disciplina, era para evitar sentir, para no tener que estar conmigo mismo,
sin distracciones. Porque incluso cuando era ya más espiritual, ¿no? Cuando ya había trabajado en mi desarrollo personal, cuando hacía meditación, cuando todavía esa meditación, esas respiraciones, esos ejercicios no eran para conectar conmigo, no eran para ver qué había en mí, era para evitar sentir, era para cambiar el estado, era para no adentrarme en aquello que me asustaba tanto. Y aquí fue cuando apareció ese verdadero insight, esa verdadera revelación, y es que el problema no era falta de control. El problema era una desconexión total, desconexión de mí, de lo que sentía, de lo que era. Y ahí entendí algo que hoy también guía todo mi trabajo. Es que no puedes hablar de masculinidad si no puedes sostenerte a ti mismo. No puedes ser un hombre masculino si no tienes la capacidad de sostener. Y esto es lo divertido, porque no sé si sabéis qué es esa capacidad de sostener. ¿Qué energía permite la capacidad de sostener? Dejadla, escribidlo en los comentarios, a ver qué creéis que es. Lo que te permite, qué energía permite que seas capaz de sostenerte tú y sostener a los demás. ¿Es energía masculina o energía femenina? ¿Vale? O sea, no es ambas, sino que es predominantemente una, y es la energía femenina. La capacidad de sostener, de crear esa unión, de realmente darte cuenta de que tú no dependes de lo externo, parte de tu mundo interno. La capacidad de sostener de la energía masculina, parte de tu energía femenina. Pero un masculino que no es capaz de sostenerse, realmente no es un hombre. Es un niño que está perdido. Y aquí es donde me di cuenta de esta tabla, ¿no? Que creo que muestra muy bien el dónde veía y desde dónde vivía antes y en el desde dónde vivo ahora. Antes, desde esa reactividad, desde esa falta de integración real de quién era, intentando continuamente mostrar a alguien que no era parte de mi ser, vivía desde esa necesidad constante de validación externa, desde ese miedo al rechazo y a la soledad, de querer el control como única forma de seguridad, huyendo de mí mismo con distintos disfraces, con distintos personajes, cada vez más sofisticados, cada vez más espirituales, más conscientes, pero siguen siendo disfraces. Sabiendo mucho, acumulando conocimiento, pero sin integrar absolutamente nada. Ahí es donde el personaje siempre es un personaje. Después de todo lo vivido y después de esta integración y después de esta revelación, ¿no? De ese contarse verdad y recontextualizar todo lo que me hacía actuar de esa forma, todo lo que me había llevado a vivir desde ese lugar, hizo que fuese el hombre que soy hoy en día. En el que puedo decir que vivo desde la presencia. Donde no tengo que demostrar nada a nadie. Donde las prisas se fueron de mi vida. Ya no voy corriendo a todas partes. No voy ahogado, no voy sin tiempo, no, no. Me permito estar en presencia. Calma que no necesito ganarme. Sostengo el silencio, la incomodidad, la incertidumbre. Ahora tengo las herramientas y las capacidades de sostener, sin reaccionar absolutamente a lo que tengo en mi interior, sin ser reactivo a los impulsos o las provocaciones o las tentaciones que aparecen en mi vida. Y no es que no aparezcan, claro que aparecen.
Claro que aparecen las tentaciones, claro que aparecen los impulsos, claro que aparecen ganas de ese instinto animal, ¿no? Esa tendencia. Claro que aparece. Pero ahora tengo la capacidad de sostenerme. Ahora tengo la capacidad de elegir desde la conciencia, no desde el impulso. De tener relaciones desde el amor, no desde la necesidad. El poder amar incondicionalmente a alguien. Incondicionalmente. ¿Qué es incondicionalmente? Que no hay condiciones. De te amo porque eres, no porque me das, no porque obtengo un beneficio, no porque haces tal cosa. No, no. Te amo tal y como eres. Y esa capacidad de amar no solo es con tu pareja, sino con todas y cada una de las personas que te rodean. Porque el verdadero amor está en esa persona que te insulta, en ese padre o en esa madre, en las cuales, pues bueno, lo hicieron lo mejor que pudieron, pero que a lo mejor llevas años sin hablar con ellos. O a lo mejor todavía no les has perdonado. Pero el poder ver a tus padres, ¿no? Aquello que les amas, pero que quieres cambiarles, que quieren mejorarle la vida, que quieren que estén mejor. No, no, no. Amarles incondicionalmente. No es querer que sean distintos. No es te amo, pero si cambias y te cuidas y ahora comes más sano y haces deporte y te. No, 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 no. Es un te amo. Eso es lo que verdaderamente te libera. El ya no necesitar ese personaje para estar bien. Ya no necesitar esa coraza. El tener esa capacidad de tener esa soberanía interna. Eso es lo que verdaderamente te transforma, hermano. Y esto no significa que yo ande por las nubes, ni que no me afecte nada, ni que no me pase nada. Claro que me afecta, claro que me pasa, claro que, hostia, esto es lo que te hace, y esto es muy loco, porque cuanto más espiritual te vuelves, menos consciente eres. Pero cuanto más humano te reconoces, más consciente te vuelves. La clave está en reconocer tu humanidad. Yo antes de iniciar la sesión, he estado aquí en España, hoy es el Día de la Madre, antes de iniciar la sesión, después de compartir con mi familia del ruido, del caos, de no sé qué, del jaleo, no me apetecía una mierda dar la sesión. No me apetecía una mierda. Pero es el reconocer interno. Iván, ¿te apetece? No me apetece una mierda. Antes, ¿qué hacía? Unas respiraciones, un movimiento, no sé qué, activaba mi energía, fuera. No. Ahora, claro que sí que hago un cambio de estado, pero no desde evitar lo que siento. Ahora es un reconozco lo que siento, me voy a dónde está la sensación, a dónde está esa sensación de no paz que aparece en mi cuerpo y la permito, la observo, no huyo de ella, me sostengo. Y desde ahí mis principios elevados están por encima de mi estado emocional. ¿Qué quiere decir? Mi compromiso de hoy iba a hacer una sesión en vivo se mantiene firme. ¿Por qué? Porque mi palabra es ley. Aquello que yo digo es aquello que cumplo. Y mi estado emocional no depende. No va a hacer que hagan o que no hagan, no. Es independiente de. Si el estado emocional es favorable, de puta madre, de locos, más sencillo, ¿no? Pero si no, como ha sido este caso, pues ya está, uno se mantiene y se permite y se sostiene. Y desde ahí actúa, porque ahí es lo que hace que el resultado cambie por completo. Ahí es lo que hace que Denis, Abigail y Julián no hayan sentido el cómo Iván estaba con ese mundo interno, porque por fuera puede parecer todo de puta madre, pero por dentro es donde ese agua está hirviendo. Y a medida que lo permites, se libera. El cómo yo me siento ahora, precisamente, es algo completamente distinto al cómo me sentía antes. ¿Por qué? Porque al darme el permiso de sentirme de esa manera, ya no lo he controlado, ya no lo he reprimido, ya no he querido que sea diferente, no me he resistido a ello. Y como no hay resistencia, no hay sufrimiento, hay sensaciones. Y ahí es cuando verdaderamente todo esto cambia.
El cómo esto se lleva a cabo, el cómo yo soy capaz de sostener esa incomodidad, el cómo yo soy capaz de ser coherente, el cómo soy capaz de tener esa soberanía interna, es precisamente lo que ahora comparto con cada uno de mis alumnos. Esa metodología que yo utilizo con ellos, que le ha traído a todos esos alumnos con los que hemos aplicado esos resultados. Porque la metodología es muy simple. El marco de referencia, ese paso a paso, es muy simple. Todo el mundo puede aplicarlo. No nos necesita que estés preparado, que tengas no sé qué. No, no, no. Lo único que se necesita es tu voluntad. La voluntad interna de generar ese cambio. La voluntad interna de mantenerte. La voluntad de estar dispuesto a renunciar a todo aquello que antes te daba esa falsa seguridad. El cómo es esta la metodología. 3 pasos. Primero, identificar, hacer consciente el inconsciente, comenzar a arrojar luz a todo aquello que antes estaba en tu sombra. Y no tengas prisa. No tengas prisa por ver, no tengas prisa por buscar problemas, porque eso también es otra cosa, es otro gran error, ¿no? de novato. El querer buscar, ¿no? Esa incomodidad. No quiero buscar problemas porque sé que detrás de los problemas, no, tranquilo, los problemas llegarán solos. No, no hace falta que vayas buscando, llegarán solos. Tu conciencia te mostrará todo aquello que tengas que trabajar en cada momento. Pero para eso tienes que trabajar tu capacidad de ver las gafas que llevas puesta. Porque si siempre llevas las gafas que están rayadas, que están sucias, ¿qué coño vas a ver? Siempre allá donde mires, por más que cambies de paisaje, el paisaje lo vas a ver borroso. Por lo que lo primero que tienes que hacer es limpiarte las gafitas. Y cuando te limpias las gafas, empiezas a ver con claridad dónde tienes que poner tu atención y lo que tienes que liberar y recontextualizar. Ahí es donde comienzas a detectar esos patrones, esos mecanismos del ego, ese autoengaño, el cómo te saboteas, el qué cosas haces para evadirte, para distraerte, para no estar en presencia. Ahí es donde comienzas a ir a la raíz del conflicto. Porque ya no ves solo los efectos, que es lo que continuamente estamos viendo. La enfermedad, el cansancio, el estrés, la ansiedad, la depresión. Eso es el efecto, no la causa. Cuando te vas a la causa verdadera que ha producido ese efecto, es cuando verdaderamente el cambio sucede en tu vida. Es cuando la enfermedad se cura. Es cuando la depresión, el estrés y la ansiedad se van de tu vida. Es cuando ya no tienes la necesidad de controlar. Es cuando ya tu pareja no es malvada, no es que me hace sentir tal o que me hace sentir cual. Ya no va de tu pareja. Ahí es cuando te das cuenta de que en el momento en el que cambias tú la mirada que tenías acerca del mundo, tu mundo comienza a ser diferente. ¿Por qué? ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo hemos dicho antes que era el mundo? El mundo es neutral. El mundo es ese molde en blanco al cual tú le das significado y te reafirma todo aquello que sostienes en mente, todo aquello que crees que eres. Por tanto, el momento en el que te limpias las gafas y comienzas a ver el mundo con unas lentes diferentes, ahí es cuando todo comienza a ser distinto. Y es muy loco, es muy loco. Mira, justo ayer creo que fue, me escribía un alumno y me decía, mira hermano, ¿qué mensaje acaba de llegarme? Y ponía, hijo mío, te amo mucho, estoy súper orgulloso por todo lo que estás haciendo. Ese mensaje era de su padre. Su padre, esto lo trabajamos en sesiones anteriores. Su padre, o sea, la relación que él tenía con su padre es de no soy suficiente para mi padre. No soy lo suficientemente bueno. No le importo a mi padre. Y esto fue alucinante, ¿no? Y estas cosas pasan. Y esto es lo que se le denomina milagro. Y milagro es porque no somos capaces de entenderlo de forma lógica y racional. El milagro es todo aquello que se nos escapa de la mente. Pero el momento en el que él cambió la mirada que tenía de su padre,
El momento en el que él recontextualizó su pasado y su relación con él, el momento en el que él aplicó ese perdón hacia su padre, de repente le llega este mensaje. De repente le escribe su padre diciéndole, mira hijo, estoy cambiando, me he ido a vivir a tal sitio, ya no estoy haciendo tal, no sé cuál. Ya no hay un rol de ese hijo salvador que quiera hacer que el padre sea diferente. Ya no hay un tú querer que la otra persona cambie. Ya no va de tú querer cambiar a los demás. Es que en el momento en el que cambias tú la mirada que tenías del resto, el momento en el que te das tu permiso de mirar diferente, ahí es donde el mundo cambia por consecuencia. Y de repente, por casualidad, no, recibo un mensaje de mi padre, no, de casualidad nada, hermano. En el momento en el que tú amas, donde antes odiabas, donde antes veías separación, donde antes veías miedo, donde antes veías rechazo, en el momento en el que cambias esa percepción y eliges el amor y la paz por encima de todo, ahí es donde ocurre la transformación. Claro, y luego el segundo mensaje era, y con los clientes de puta madre estamos consiguiendo todos los resultados. ¿Por qué? Porque en el momento en el que conquistas tu mundo interno, se ve reflejado en tu mundo externo. Se ve reflejado en todas las áreas. Pero para eso hay que aplicar este paso a paso, esta metodología. Primero, identificar. Segundo, soltar, reprogramar la percepción. Lo que aquí lo hemos dicho, ¿no? Lo que acabas de ver con el poner perdón donde antes había discordia. Liberar esa carga emocional, resignificar desde el amor, el perdón y la compasión. Dejar de ver el mundo como algo que te pasa y empezarlo a verlo como algo que tú creas. Y desde ahí, por último, yo siento que el más importante aquí es donde la gran mayoría vuelve a repetir los mismos patrones. Este es el punto de quiebre, es el sostener. Aquí es donde todos fallan en el sostener. Porque si aquí no tienes un contexto y alguien que te espeje y te acompañe, es muy fácil volver atrás. Porque en el momento en el que encarnas la nueva identidad, aprendes a vivir en presencia y no identificarte con la mente. En el momento en el que te aprendes a sostener esa incomodidad transitoria que ocurre cuando te introduces a un contexto acorde a esa nueva identidad, ahí ocurre la verdadera transformación. Pero ¿qué pasa en este punto 3? De que ahí, a mí me encanta decirlo de esta forma porque es divertido, ¿no? Pero ahí te llama tu ex. Y no es tu expareja, sino es tu ex identidad. Es tu versión del pasado, te llama por teléfono y te dice, oye, Denis, oye, vuelve. Te dice, oye, Julián, vuelve. Vuelve a repetir los patrones. Vuelve a ser el que eras antes. Que por una vez que lo hagas no va a pasar nada. Vuelve a conformarte con la pequeñez. Vuelve a ser mediocre. Vuelve a reaccionar. Vuelve a los viejos patrones. Vuelve a la vieja identidad que tenías antes. Vuelve a lo conocido. Y para cuando recibas esa llamada tienes que estar preparado, hermano. Porque es muy fácil decir, venga, por un día no pasa nada. Venga, ya después de haber trabajado, no pasa nada, venga, porque me desmeleno un poco. Bueno, no sé si te ha pasado esto, pero con relaciones, ya fuera esto de tu identidad, pero con relaciones pasadas, ¿qué pasaba cuando te llamaba tu expareja y te decía que volvieras? Y tú decías, venga, vale, te doy otra oportunidad. ¿Acababa funcionando? ¿O se volvía a repetir la misma mierda? Claro, se volvía a repetir los mismos patrones. Porque sí, las promesas están de puta madre, pero las promesas es para que vuelvas, no para ser distinto, no para que cambie. Por lo que hay que estar preparado para sostener el momento en el que aparezca esa incomodidad, esa tentación de volver a ser el que eras antes. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando te llaman por teléfono tu exidentidad y no lo coges y le bloqueas. Ahí es donde está esa verdadera integración. Y esto, el cómo yo lo enfoco y cómo lo trabajo con mis alumnos es a través de este sentido lógico. Es a través de estos 3 pasos, de las 3 P. A nivel personal, a nivel de pareja y a nivel profesional. Pero que siento yo que para mí son las áreas las cuales reúne todo masculino consciente. A nivel personal, el hombre que se sostiene.
Un hombre que no reacciona a sus impulsos, no se pierde en sus pensamientos, vive en presencia, en paz, con dominio emocional y claridad mental. Ese es el trabajo interno que trae como consecuencia esto. Donde otro reaccionas, él responde. Donde hay caos, él trae paz. Y eso es muy loco, porque luego las personas, claro, tú cuando cambias y generas esa transformación no lo notas. Pero cuando estás con una mujer y te dice, me encanta estar contigo, porque me hace sentir lo que otros no me hacen sentir, me hace sentir en paz, me hace sentir tranquila. El que una mujer te diga eso, hermano, es precisamente que estás en tu centro. Porque tú ya no lo haces para buscar esa validación, ese reconocimiento femenino. Tú lo haces precisamente porque es tu estado, tu forma de ser, estar en el mundo, es tu estado natural. Y ahí, bueno, ves las consecuencias en el mundo externo. Una vez integrado el identificar, el soltar y el sostener en tu área personal, aquí es donde vamos al nivel 2, que es el verlo en tu pareja. Es el ver cómo te relacionas con la persona que tienes delante. Porque cuando estás con tu pareja, no eres capaz de sostener la máscara en todo momento, al igual que ella. Ahí es donde, en el momento en el que ves a la persona que tienes delante con compasión, con comprensión y con amor, ahí el conflicto se disuelve. Ya no ves el problema allá afuera. Ves la oportunidad a través de tu hermano, a través de tu pareja, a través de todo lo que esa persona te muestra. Tienes la oportunidad o de liberarte, crecer, expandirte y reconocer todo lo que esa persona te muestra. O, en cuyo caso no quieras hacer esto, tienes la oportunidad también de seguir condenándote en el mismo sueño, en la misma ilusión. Eso es lo que es tu pareja en ti, hermano. La oportunidad de que puedas evolucionar, crecer y mejorar. Y ese es el cambio de mirada que tienes hacia tu pareja. Porque lo que ella viene a mostrarte es todo aquello que falta por integrar en ti, que falta por reconocer en ti. Porque todo lo que juzgas en ella es aquello que juzgaste en ti en un primer momento. Todo lo que condenaste allá afuera es todo aquello que condenaste en ti. Y hasta que no seas capaz de perdonar y ver con ojos de amor y con compasión lo que esa persona hace, no vas a ser capaz de aplicarlo en ti. Por lo tanto, nunca vas a integrarlo. De ahí es de donde viene este gran regalo. Y cuando eres capaz de integrar esto, es cuando te conviertes en el hombre que crea un espacio seguro. No necesitas controlar ni imponerte. No lo necesitas. Ya no necesitas el tener atado en corto a tu pareja para ver qué hace o deja de hacer. No lo necesitas. Tu presencia aporta calma, dirección, amor. Y esto es lo que hace que tu pareja se permita relajarse y confiar. Aquí es donde te das cuenta de que no eres ese hombre que se impone, sino eres el hombre que sostiene. Donde tienes claridad de lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Donde tienes la capacidad de poner límites. Pero esos límites no van desde el rechazo, desde el miedo, no, van desde ese amor incondicional en el cual te compartes al 100% con la otra persona, dándote cuenta de que nunca fue el problema acerca de la otra persona, sino fue de cómo tú estabas mirando a la otra persona. Y una vez has profundizado en ese mundo interno, una vez has conquistado tu interior, ahí podemos pasar a la fase 3, que es el área profesional. Ahí es donde el hombre que actúa desde el propósito. Ahí es donde puedes conquistar el mundo exterior. Porque ya la conquista del mundo exterior viene de forma natural y espontánea. No tienes tú que ir persiguiendo la zanahoria llega a tu vida. Trabajas desde el servicio, no desde la validación. Tienes claridad, dirección, sin apego al resultado. No vives con esa tensión, ese control continuo, esa preocupación de no va a llegar el dinero, de no, 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 no. Disfrutas del proceso y confías plenamente en la vida. Aquí es donde la conquista
de su mundo externo, porque ya conquistó su mundo interno. Y esto es la aplicación de las 3P. El momento en el que integras y trabajas en cada una de ellas es el momento en el que, consecuencia, te conviertes en hombre, en ese masculino consciente. Y ese masculino consciente no es que te vuelvas perfecto, ni mucho menos. Yo no considero que sea perfecto. Yo lo que considero es que soy un hombre completo, un hombre en equilibrio, un hombre que es capaz de sostenerse a sí mismo, que está alineado con quien es, un hombre que se permite mostrarse en esencia sin tener que aparentar un personaje o alguien distinto, en el que, y esto se ve muy claro, ¿no? En el que no se crece ni se emociona con los elogios, ni tampoco se condena con las críticas, porque sabe que nunca fue de él, sino va de lo que la otra persona proyectó en él. Por lo que desde ese lugar es ese, sé quién soy, me mantengo en mi centro, me mantengo reconociendo, agradeciéndolo todo. Agradeceré cuando me critiques, agradeceré cuando me ataques, agradeceré cuando me elogies, agradeceré cuando me ames. Y en ese momento de no reactividad es el momento en el que verdaderamente te comienzas a sentir en paz. Y esto es un trabajo continuo, hermano. No te voy a engañar, yo sigo trabajando en mí, sigo trabajando en integrar cada vez más y más y más ese self, ese masculino y ese femenino. Pero sé y tengo la certeza, por los resultados os conoceréis, de la integración a la que he llegado de esas ambas energías, es lo que me hace vivir esta vida plena. Es lo que me hace poder acompañar a otros hombres a que puedan vivir, integrar y experimentar esa completud. Porque eso es lo que le digo yo a todos y cada uno de mis alumnos. Hermano, yo no te voy a poner una máscara para que interpretes el personaje de ser más masculino. Yo no quiero que interpretes más personajes. Yo ya interpreté todos los personajes que tenía que interpretar en mi vida. Yo vengo aquí a que te quites capas de cosas y de mierdas que no eres, para que puedas dejar precisamente brillar de forma natural la esencia que eres. Dios te hizo perfecto, ya eres esa puta naranja completa. Tú ya eres esa naranja. ¿Qué ocurre? Que buscas el completarte a través de algo externo, a través de aquel, de aquella, del trabajo, del dinero, de los resultados, de los proyectos. El momento en el que dejas de buscar el completarte a través del mundo externo y lo que te centras es en quitarte todo aquello que te hace sentir completo, quitas todos esos sentimientos de incompletud, ahí es cuando verdaderamente comienzas a volver a crear esa naranja. Y ahí es donde te compartes desde un lugar completamente distinto. Ahí es donde verdaderamente puedes decir que eres un masculino consciente. No solo masculino. Esto es lo que hace que todo cambie.